Hola, mi nombre es Carlos Tellez, soy el profesor de digestivo de curso Mira Asturias y vengo a daros una breve clase de cómo responder a las preguntas sobre marcadores de la hepatitis B, tanto en los exámenes de la facultad como en el examen MIR. Cuando vamos a enfrentarnos a una pregunta sobre marcadores de la hepatitis B, que además es una pregunta bastante frecuente en cualquier examen, lo primero es que, o mi primer consejo es que tenéis que tener en cuenta que esa pregunta hay que leerla despacio. Sé que hay poco tiempo, que la tendencia es leer rápido, pero si lees rápido puedes confundir fácilmente antígeno con anticuerpo. Y este es el primer fallo gordo que vas a cometer. Entonces, merece la pena dedicarle un tiempo a leerla un poquito más despacio y diferenciar muy bien entre lo que es un antígeno de lo que es un anticuerpo. El antígeno es lo que produce el bicho, es algo malo, mientras que el anticuerpo es lo que producimos nosotros para combatir contra ese germen, por lo tanto es bueno. Yo lo que he hecho es poner de diferente color, he puesto antígeno rosa y he puesto anticuerpo en azul, porque cuidado, porque al leer rápido es fácil confundirte entre antígeno o anticuerpo y fallarás la pregunta. Entonces merece mucho la pena dedicarle un tiempo a leer despacio y no confundir antígeno con anticuerpo. Y bueno, aparte de este pequeño consejo, a la hora de responder una pregunta sobre marcadores, es muy sencillo, porque hay una serie de preguntas que tienes que hacerle a cada uno de los marcadores y te va a ir respondiendo el marcador sobre cada una de las preguntas que le vamos a hacer. Por ejemplo, empezamos con el primero, el antígeno S. ¿Qué le pregunto al antígeno S? Le pregunto, ¿está infectado el paciente por el virus B? Y el antígeno S nos dice si sí o si no. Si el antígeno S es positivo, quiere decir que sí, está infectado por el virus B. Si el antígeno S es negativo, quiere decir que no, que el paciente no está infectado por el virus B. ¿Qué indica, por lo tanto, el antígeno S? Indica siempre infección actual y es un marcador que va a estar presente siempre tanto en incubación como en hepatitis aguda, crónica o incluso en portadores sanos. Va a ser el primer marcador en sangre detectable en un enfermo que esté infectado por la hepatitis B. El antígeno S, fijaros en rosa porque es antígeno S. Le pregunto, ¿está infectado? Si el antígeno S es positivo, quiere decir que sí. Si el antígeno S es negativo, quiere decir que no, que el paciente no está infectado por el virus de la hepatitis B. Siguiente marcador, el anticuerpo anti-S. Fijaros, este es azul porque es el que producimos nosotros, anticuerpo anti-S. ¿Qué le pregunto al anticuerpo anti-S? Le pregunto, oye, anticuerpo anti-S, ¿el paciente está curado o vacunado de la hepatitis B? Si el anticuerpo anti-S es positivo, quiere decir que sí, que el paciente está curado o vacunado. Si el anticuerpo anti-S es negativo, quiere decir que no, que el paciente ni está curado ni está vacunado de la hepatitis B. Por lo tanto, si es positivo, ¿qué indica? Una infección pasada, una inmunización. Y sus niveles de detección, si son más altos, indican el nivel de protección que tienes contra la infección por el virus B. Además, el anticuerpo anti-S es el único marcador presente en los individuos vacunados, porque en la vacuna lo que va a estar hecha es del antígeno S sin el virus. Te inoculan el antígeno S sin virus, evidentemente, ¿y tú qué fabricas? Fabricas el anticuerpo anti-S. Por lo tanto, en pacientes que estamos vacunados únicamente tendremos el anticuerpo anti-S positivo. Por lo tanto, ¿qué le pregunto al anticuerpo anti-S? ¿Está curado o vacunado? Si es positivo quiere decir que sí, que está curado o vacunado. Si es negativo quiere decir que no, que ni está curado ni está vacunado del virus B. Fijaros, una pregunta. La pauta habitual de 3 dosis de la vacuna de la hepatitis B se mide a través de ¿qué marcador? El anticuerpo anti-S. ¿Por qué? Fijaros en la siguiente pregunta. Porque la vacunación con una vacuna frente a la hepatitis B, ¿qué es correcto? Que la vacuna frente a la hepatitis B utilizan el antígeno de superficie, el antígeno S, obtenido por ingeniería genética como inmunógeno. No es el antígeno C, es el antígeno S el que utiliza la vacuna y nosotros lo que fabricaremos es el anticuerpo anti-S. Tenemos otro marcador que es el antígeno C. El antígeno C, cuidado, porque es un marcador que no se segrega a la sangre. Es verdad que se podría detectar en una biopsia hepática, pero no es necesario habitualmente pedirlo. Ya sabéis que la biopsia hepática es una técnica agresiva, por lo tanto no lo pediremos. ¿Qué es lo que hacemos únicamente? Bueno, pues lo tenemos ahí, pero no lo pedimos, ni se puede pedir una analítica de sangre. Pero no podemos pedir el antígeno C, el rosa, pero sí podemos pedir el azul. ¿Cuál? El anticuerpo anti-C. Y tenemos el anticuerpo anti-C total. ¿Qué le pregunto al anticuerpo anti-C total? Digo yo, oye, anticuerpo anti-C total, ¿el paciente ha tenido contacto con el virus? Si el anticuerpo anti-C total es positivo, quiere decir que sí, el paciente ha tenido contacto con el virus en algún momento. Si el anticuerpo anti-C total es negativo, quiere decir que no, que el paciente nunca ha tenido contacto con el virus. ¿Qué quiere decir, por lo tanto, el anticuerpo anti-C total? Que ha tenido una infección actual o en el pasado, si sale positivo el anticuerpo anti-C total.
El anticuerpo anti-C total, ¿qué es? ¿IgM o IgG? No lo sé, no nos lo dicen. Es anticuerpos totales, que pueden ser IgM o IgG. Por eso puede ser infección actual o en el pasado. ¿Y para qué nos sirve, por ejemplo, el anticuerpo anti-C total? Pues imaginaros un paciente que tiene el anticuerpo anti-S positivo. ¿Qué quiere decir? Que está curado o vacunado. ¿Cómo sé yo si ese paciente está curado o vacunado? Pues le puedo preguntar al anticuerpo anti-C total. Digo yo, oye, anticuerpo anti-C total, ¿este paciente en algún momento tuvo contacto con el virus? Si es positivo, quiere decir que sí, que tuvo contacto, por lo tanto es un paciente que tuvo la infección y se curó. En cambio, si el anticuerpo anti-C es negativo, quiere decir que el paciente nunca tuvo contacto con el virus, es decir, que ese paciente lo que está es vacunado. Y luego tenemos otro anticuerpo específico que es el anticuerpo anti-C, pero tipo IgM. ¿Qué le pregunto al anticuerpo anti-C IgM? Digo yo, oye, anticuerpo anti-C IgM, ¿el contacto con el virus es reciente? Si es positivo, quiere decir que sí, que el contacto es reciente. Si es negativo, el anticuerpo anti-C IgM dice que no, que el contacto no es reciente. Por lo tanto, cuando es positivo, ¿qué indica? Una infección aguda por el virus B. Además, este es el primer anticuerpo detectable en sangre ante una infección del virus B. ¿Cuál era el primer marcador? El antígeno S. ¿Cuál es el primer anticuerpo? El anticuerpo anti-C tipo IgM. Y siempre que esté positivo, el anticuerpo anti-C IgM indica una hepatitis B aguda. Es el más importante, porque si sale positivo, eso es una hepatitis B aguda. Y me dan igual el resto de marcadores. Si el anticuerpo anti-C IgM sale positivo, quiere decir que eso es una hepatitis B aguda. ¿Por qué digo esto? Porque luego tenemos el periodo ventana. ¿Qué es el periodo ventana? El periodo ventana es un paciente que tiene una infección aguda por el virus B, por lo tanto tiene el antígeno S positivo, pero que se está produciendo un proceso de curación de la enfermedad. Cuando te vas curando, ¿qué ocurre? Que baja el antígeno S y sube el anticuerpo anti-S. Pero hay un momento en el que baja el antígeno S, pero el anticuerpo anti-S todavía no le ha dado tiempo a subir. Por lo tanto, los dos marcadores salen negativos y el único que sale positivo es el anticuerpo anti-C IgM. Es decir, que aunque todos los marcadores salen negativos, si el anticuerpo anti-C IgM sale positivo, eso es una hepatitis B aguda. Y me da igual el resto de marcadores. Fijaros en estas preguntas. Transaminasas superiores a 1000, parece una hepatitis viral. Y le preguntamos, anticuerpo antivirus de la hepatitis A, IgM negativo, ¿está infectado por el virus A? No. ¿Tiene una hepatitis aguda por el virus A? No. Y ahora tiene aquí, antígeno S, ¿está infectado por el virus B? Y nos dice que no está infectado por el virus B. ¿Vale? Le pregunto al anticuerpo anti-C IgM, ¿el contacto es reciente? Y dice que sí, que el contacto es reciente, pero el antígeno S es negativo. Me da igual, hemos dicho que si el anticuerpo anti-C IgM es positivo, eso es una hepatitis B aguda, y me dan igual el resto de marcadores. ¿Este paciente qué ocurre? Que estará en un periodo ventana donde el antígeno S es negativo y se está haciendo positivo el anticuerpo anti-S, pero viendo que el anticuerpo anti-C IgM es positivo, responde directamente a la pregunta poniendo que es una hepatitis aguda B. Siguiente marcador, antígeno E. El antígeno E, ¿qué le pregunto? Oye, antígeno E, ¿está replicando el virus? Si el antígeno es positivo, quiere decir que sí, que está replicando. Si el antígeno es negativo, quiere decir que no está replicando. Por lo tanto, siempre que sea positivo el antígeno E, indica replicación activa e infectividad. Pero es un marcador cualitativo. Si queremos cuantificar la cantidad de replicación, habrá que pedir los niveles de DNA. Es decir, que antígeno E positivo indica que está replicando el virus, pero no me dice cuánto, sino que únicamente que está replicando. Por lo tanto, si tenemos el anticuerpo anti-E, ¿qué quiere decir? Que hay ausencia de replicación. Tenemos anticuerpo anti-E, no tenemos antígeno E, quiere decir que no hay replicación. ¿Excepto dónde? Cuidado, excepto en las cepas mutantes. Hay unas cepas de virus de la hepatitis B, que además son las más frecuentes en nuestro medio, estas cepas mutantes en la región precore, que son unas cepas que no fabrican antígeno E. Y son las más frecuentes, además da una hepatitis con fluctuaciones de las transaminasas y una hepatitis más grave. Si no segregan antígeno E, lo más normal es que tú pensaras que nosotros no vamos a poder fabricar anticuerpo anti-E. Pero en cambio, cuando tenemos una infección por una cepa mutante, ¿qué es lo que ocurre? Que en este paciente que vemos, antígeno S positivo porque está infectado. ¿Está infectado? Sí. Anticuerpo anti-E positivo. ¿Cómo tiene anticuerpos anti-E positivo si no tiene antígeno E esta cepa? Pues ya hay la primera contradicción. Y la segunda dice DNA positivo. ¿Cómo puede ser DNA positivo decir que está replicando si hay ausencia de replicación porque tenemos el anticuerpo anti-E positivo? Tenemos aquí varias contradicciones. ¿Cómo se explican? Pues se explican muy sencillo. Habitualmente, cuando nosotros nos infectamos de una cepa mutante, lo que ocurre habitualmente es que nos infectamos a la vez de la cepa mutante y de la cepa salvaje, de las dos. Al inicio, las dos cepas viven felizmente en el hígado y ¿qué es lo que ocurre? Que la cepa salvaje, la roja, va produciendo su antígeno E, porque ella sí lo produce. ¿Y entonces qué fabricamos nosotros? Nosotros fabricamos el anticuerpo anti-E frente a la cepa salvaje. Pero llega un momento que las dos cepas se pelean y la cepa mutante se carga a la salvaje y nos quedamos únicamente con la cepa mutante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros hemos fabricado anticuerpo anti-E
frente a la cepa salvaje, pero tenemos DNA positivo porque está replicando la cepa mutante. Por lo tanto, cuando veamos un paciente infectado con anticuerpo anti-E positivo y DNA positivo, quiere decir que es un paciente que está infectado, efectivamente, que está replicando, pero que está infectado por una cepa mutante, la más frecuente en nuestro medio. Y por último, el último marcador que tenemos es el DNA, pedir los niveles de DNA. ¿Para qué? Para ver si la cepa está replicando, y además es un marcador cuantitativo, es decir, que según los niveles de DNA vemos cuánto está replicando, más específico que el antígeno E. El DNA, ya sabéis que las cepas mutantes, el DNA, si está replicando, va a ser positivo. DNA positivo, cuidado que el único virus de las hepatitis que es DNA es el virus B, el resto van a ser RNA. Vamos a ver alguna pregunta. Un paciente con una infección por el virus B y le pedimos los marcadores. Vamos a verlo. ¿Está infectado por el virus B? Le pregunto al antígeno S. Sí, está infectado, nos dice. ¿Vale? ¿Está curado o vacunado? Nos dice que no, no está curado o vacunado, está infectado. ¿Vale? ¿Está replicando? Y dice, no, hay ausencia de replicación. Aquí fijaros que tiene el anticuerpo anti-E positivo. ¿Vale? ¿El contacto con el virus es reciente? Le pregunto al antígeno M. Dice que no, el contacto no es reciente. Y nos dan el anticuerpo anti-C IgG, no el total, pero imaginaos que el total, es decir, ha tenido un contacto con el virus, está infectado, pero no de manera aguda. Y el DNA, además, es positivo. ¿Qué tiene este paciente? Este paciente está infectado por el virus B, pero no de manera aguda, sino de manera crónica. Tiene una infección crónica por el virus B. Y además está replicando, pero tiene anti-E positivo. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Infección crónica. ¿Pero infección crónica por qué? Por una cepa mutante, porque tiene el DNA positivo y el anticuerpo anti-E también positivo. Por lo tanto, vamos a repasar las preguntas que le hacemos a cada uno de los marcadores y se responden todas las preguntas si sabes responder a cada una de ellas. Entonces, no confundir, ya sabéis, antígeno con anticuerpo y hacerle preguntas a los marcadores. ¿Qué le pregunto? ¿Está infectado? Aquí le pregunto al antígeno S, el primer marcador que es detectable. ¿Está curado o vacunado? Le preguntaré al anticuerpo anti-S. ¿Ha tenido contacto con el virus? Le preguntaré al anticuerpo anti-C total. ¿El contacto es reciente? Le preguntaré al anticuerpo anti-C IgM, y este es el marcador más importante porque siempre que sea positivo quiere decir que es una hepatitis B aguda. Me da igual el resto de marcadores, si en periodo ventana el único que sale positivo es el anticuerpo anti-C tipo IgM. ¿Está replicando? Le preguntaré al antígeno E. ¿Está replicando al antígeno E? Y también al DNA. Y cuidado, porque si vemos una cepa donde el paciente está infectado con antígeno S positivo, con DNA positivo y anticuerpo anti-E, quiere decir una infección por una cepa mutante, la más frecuente en nuestro medio. Espero haberos ayudado y nos vemos en clase. Un abrazo.